podemos arrancar. Muy bien, les invito a que por favor tomen asiento. Insisto, vamos a comenzar ya con la mesa Protección Social y Políticas Públicas. Para este propósito voy a presentar al doctor David Faust Rodríguez, ya que él coordinará y moderará a las personas que estarán participando en la misma y a quienes saludo con muchísimo gusto. El doctor David Faust Rodríguez es maestro y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara. Es licenciado en Filosofía y Ciencias Sociales por el ITESO. El año pasado realizó una estancia de investigación en la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga, Colombia. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras, nivel 1. También forma parte de la Red Mexicana de Investigación en Política Social, así como de la Red de Investigación en Emociones y Afectos desde las Ciencias Sociales y las Humanidades, y del Consejo Directivo de Electronics Watch, una organización de la sociedad civil global que vincula a los compradores públicos y las organizaciones pro trabajadores de los países productores de electrónicos para promover sus derechos laborales. Bueno, pues David, adelante con la coordinación y la moderación de la mesa. De nuevo, bienvenidas y bienvenidos a nuestros panelistas. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros invitados del día de hoy en esta mesa, del día de hoy en esta mesa. Voy a presentar de un jalón a todos y a toda la mesa para que agilicemos las presentaciones. Entonces, esta mesa trata sobre políticas sociales y protección social, y la primera ponencia estará a cargo del doctor Carlos Moreno Jaimes. Trata sobre la desigualdad en salud en México. Después el doctor Máximo Jaramillo Molina, impacto de los cambios recientes en la política social en México, desafíos, pendientes y oportunidades. Y después la doctora Concepción Arroyo Rueda, que hablará sobre el sistema de cuidados, una agenda pública y social en construcción. El doctor Carlos Moreno Jaimes es doctor en política pública por la Universidad de Texas en Austin, maestro en política pública por la Universidad de Chicago y licenciado en administración pública por el Colegio de México. Profesor visitante Fulbright en la Universidad de Texas en Austin en el 23, miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2, especialista en descentralización del gasto público, evaluación del desempeño en gobiernos locales y sistemas de protección social en salud. El doctor Máximo Ernesto Jaramillo Molina es activista y académico tapatío del Oriente de Guadalajara, es doctor en Sociología por el Colegio de México y economista por la Universidad de Guadalajara, en donde trabaja actualmente. Fue galardonado con el Premio Nacional de Periodismo 2022 y el Premio Nacional de Políticas Públicas 2024. Es miembro de las primeras cohortes del programa Atlantic Fellows for Social and Economic Equity de la London School of Economics, dirigido a líderes comprometidos con la lucha por un mundo más justo y menos desigual. Desde hace más de 10 años, Máximo se ha interesado con pasión por las narrativas que reproducen las desigualdades. Por eso en 2018 creó el proyecto de divulgación Gatitos contra la Desigualdad, que muy probablemente muchas de ustedes conocen. Es miembro también de la Red Mexicana de Investigación en Política Social. La doctora María Concepción Arroyo Rueda es licenciada en Trabajo Social con maestría en Terapia Familiar por la Universidad Juárez del Estado de Durango y doctora en Filosofía con orientación en Trabajo Social y Políticas Comparadas del Bienestar Social por la Universidad Autónoma de Nuevo León, con una especialidad en Políticas del Cuidado con perspectiva de género por Claxo, Brasil. Actualmente es profesora investigadora de la Facultad de Trabajo Social en la Universidad Juárez del Estado de Durango y es vicepresidente de la Red Nacional de Trabajo Social Gerontológico en México.
reconocimiento como perfil deseable y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y también de la Red Mexicana de Investigación en Política Social. Así que aquí estamos 3 remipsos. Bueno, muy bien. Entonces vamos a comenzar con el profesor Carlos Moreno. Perfecto, muchas gracias. Hola. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Un honor, un privilegio compartir esta mesa con ustedes. Muchas gracias, David, por la coordinación de la mesa. Y bueno, pues yo lo que voy a concentrarme en el fenómeno de la desigualdad en salud y su relación con un tema importante desde mi punto de vista, que es el tema de la fragmentación institucional. Entonces, Mariana, tú me echas la mano, vamos con la siguiente. Sé que hay un debate importante en la actualidad sobre el tema, pero por muchas décadas se dijo que una de los principios de una sociedad justa era la igualdad o es la igualdad de oportunidades, insisto. En tiempos recientes se ha revitalizado el debate, pero bueno, digamos que es un hecho que la salud es uno de los componentes importantes de esta igualdad de oportunidades, y cuando el acceso a la salud o cuando hay desigualdad en salud, entonces esto está rompiendo con uno de estos principios básicos de una sociedad justa, y por lo tanto se reconoce que la salud es, el Estado más bien está obligado a remover pues aquellos obstáculos que limitan el ejercicio pleno del derecho a la salud por parte de las personas. Vamos a la siguiente. En México, la salud es un derecho constitucional. Desde principios de la década de los 80 está consagrado en el artículo 4º constitucional, así como en legislación secundaria, pero también comparte todo un marco internacional de derechos humanos en donde la salud está reconocida como derecho, ¿no? Siguiente. Ahora, ¿esto es solamente puro rollo? No necesariamente. Digamos que sí tiene algunas implicaciones prácticas, una de las cuales tiene que ver con el hecho de que la salud no puede, los servicios de salud no pueden ser provistos de manera discrecional o de manera clientelar. O sea, no es un programa social como ya hemos discutido en meses anteriores, el tema de las transferencias. No, esto es un servicio público que además tendría que adoptar una perspectiva universal de provisión. Quizá más adelante pueda abundar en este aspecto. Pero también es un hecho, digamos, si se reconoce a la salud como un derecho universal, un derecho humano universal, pues entonces eso significa que la salud es un derecho exigible, no es una dádiva, no es un favor del gobierno en turno que hay que agradecerle a través del voto ciudadano. No, es un derecho que puede incluso exigirse a través del sistema judicial, ¿no? Y obviamente, pues también las políticas de salud estarían obligadas a diseñarse y ejecutarse en función de ciertos principios que prevalecen en regímenes democráticos como la transparencia, la rendición de cuentas, etcétera. Siguiente, por favor. Ahora, insisto, qué bien que el derecho a la salud está consagrado constitucionalmente, pero qué mal
que todavía nuestro país sigue viviendo en enorme desigualdad en materia de salud. Y a continuación, lo que quiero mostrarles son algunos indicadores que dan cuenta de este problema de la desigualdad en salud. El primer indicador, pues es uno de los indicadores sanitarios básicos, que es el de la mortalidad infantil, que es la probabilidad de que una persona no sobreviva durante su primer año de vida. Y bueno, pues si nosotros viéramos la evolución histórica a través de series históricas en este indicador, obviamente México ha hecho mejoras, pero aquí la gráfica lo que presenta son las desigualdades territoriales en este indicador. El promedio de los estados se ubica alrededor de 14.7 casos por cada 1,000 personas. Pero vemos que hay diferencias abismales. En Chiapas, por ejemplo, la mortalidad infantil se ubica en más de 17 casos, mientras que en Nuevo León la tasa de mortalidad ronda alrededor de 11, ¿no? Sí, esto podría ir cambiando, pero en general no cambia demasiado entre los estados más ricos y los estados más pobres, lo cual quiere decir que el grado de desarrollo socioeconómico también es un factor determinante de la desigualdad en salud. Siguiente. Ahora, esta desigualdad también se puede ver a través de este fenómeno que se le denomina la transición epidemiológica. México ya generalmente se dice que las sociedades menos desarrolladas tienden a tener como principal fuente de mortalidad las enfermedades transmisibles, y esto en México cada vez ha ido disminuyendo. Y ahora, ¿de qué se mueren los mexicanos? Pues nos morimos de enfermedades, se les llama no transmisibles, crónico-degenerativas, que son además carísimas de atender, pero que ahora predominan y que son enfermedades características del mundo desarrollado. Bueno, lo que ocurre es que, si bien esto es cierto para México como país en lo global, si uno lo desagrega a través nuevamente a partir de regiones, pues vemos que las regiones con mayor marginación todavía tienen un mayor peso en la mortalidad proveniente de enfermedades transmisibles, mientras que los estados más desarrollados pues tienden a morir menos por este tipo de enfermedades. Obviamente esto está cambiando, esta gráfica es un poco viejita, no me dio tiempo de actualizarla, sorry. Seguimos adelante. Otra más. Este es el indicador de esperanza de vida, que es otro de los principales indicadores sanitarios en el mundo. Y aquí el ejercicio que elaboré hace ya algún tiempo es tratar de analizar o de organizar los indicadores de esperanza de vida en función de los deciles de ingreso a través de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares. Y pues lo que vemos es esto, ¿no? El mensaje es muy simple: la esperanza de vida disminuye a medida que disminuyen los niveles de ingresos y viceversa. Siguiente. Ahora, quizá una de las maneras más importantes de observar la desigualdad en salud en nuestro país es a través del acceso a los servicios de salud. Y me parece que es una de las manifestaciones más claras del problema de desigualdad en México. Porque, bueno, como les decía, si bien es un derecho constitucional, la salud, pues muchas personas tienen problemas de acceso, sobre todo porque no carecen de acceso a la seguridad social, que es una de las vías de acceso al derecho a la salud, o bien porque carecen de la capacidad de pago para atenderse en instituciones del sector privado, ¿no? Entonces aquí lo que esta gráfica nos muestra es que, bueno, el acceso sigue siendo un problema, aunque ha habido movimientos. Digamos, aquí se representa el periodo que va de 2000 a 2022,
hasta ahí pude actualizar las cifras. Todo esto viene con cifras de la propia Secretaría de Salud Federal. Y bueno, pues veíamos que, por ejemplo, en 2000, 6 de cada 10 personas carecía de acceso a los servicios. 8 años después, el acceso empezó a mejorar progresivamente. Yo lo atribuyo en parte al relativo éxito del Seguro Popular, pero después, a partir de 2018, esta tendencia empieza a revertirse, y si nos da tiempo, más adelante podemos discutir los porqués. Adelante. ¿Cuáles son una de las razones que explica, digamos, que explica los problemas de acceso? Uno es que México como país gasta demasiado poco en salud. Y eso no vamos a compararnos con los países de la OCDE porque siempre nos va re mal, sino comparémonos con economías de tamaño similar a la de México. Por ejemplo, aquí les pongo datos de Chile, de Brasil y Argentina. Todos estos países, y pude haber puesto otros más, Colombia, todos estos tienen niveles de gasto total con respecto al Producto Interno Bruto superiores a México. En México, pues llevamos años estancados en alrededor de 6% con respecto al PIB. Es el gasto total, es el gasto total. Siguiente. Ahora, la mala noticia no queda allí, sino que solamente la mitad de ese gasto proviene de fuentes públicas. La otra mitad proviene de fuentes privadas. ¿Eso es bueno o es malo? Depende. Si tuviéramos, o sea, si supiéramos que la otra mitad del gasto privado es porque la gente adquiere seguros privados en caso de incurrir en enfermedad, digamos, bueno, no está tan mal, ¿no? La gente, uno le alcanza para comprar seguros privados como una manera preventiva, pero la verdad es que no es así, porque casi el 100% de este gasto privado es lo que se le llama gasto de bolsillo, que es lo que te tienes que gastar en el momento en que te enfermas, y te enfermas de algo grave, que no te alcanza para ir al consultorio de la farmacia, sino que tienes que enfrentar un cáncer, una diabetes, algún problema del sistema circulatorio, y todo eso es carísimo. Bueno, este gasto ha llevado a muchas personas a una situación de empobrecimiento. Entonces es una manera injusta, socialmente injusta, pero también ineficiente de financiar los servicios de salud. Siguiente. Ahora, uno de los argumentos que yo quiero sostener en esta mesa, y que además he sostenido a lo largo de mi agenda de investigación, es que muchas de las respuestas, que sí han habido diversas respuestas por parte del Estado en diversos momentos para enfrentar el problema de la desigualdad en salud, se topan con un gran problema, que es la fragmentación institucional del sistema de atención. Siguiente. Aquí lo que quiero, no sé ni siquiera si se ve bien, espero que sí, pero es una pequeña línea de tiempo de algunas de las reformas más importantes en salud, orientadas sobre todo a las personas que no tienen seguridad social. Digamos, si la desigualdad en salud es un problema, es precisamente para esta población, pero no es una población residual. O sea, no es un 10, 20%. Estamos hablando que es o la mitad o más de las personas. ¿Por qué? Porque históricamente el derecho a la salud en realidad se ha visto como un derecho laboral, ¿no? Si tú tienes la fortuna, que en estas épocas es un privilegio, contar con un contrato formal asalariado en el sector público o privado, si tienes esa suerte, automáticamente se te abre la puerta a las instituciones de seguridad social, que no necesariamente funcionan bien, pero algo es algo, ¿no? Pero si no, entonces pues estás básicamente, si eres autoempleado,
Si trabajas en lo que algunos llaman la economía informal, yo creo que es mejor utilizar el término economía no asalariada. Si no tienes un contrato asalariado de trabajo, pues entonces pues, o te pagas tus servicios si tienes lana, o pues te vas a los sistemas estatales, ¿no? Y un poco esta línea del tiempo lo que refleja es que, ya se me acabó el tiempo, ya luego se los cuento. Siguiente, ¿no? Siguiente, pero a lo que voy, la anterior, de alguna manera, esta es una figura un poco complicada, pero esa es la intención, ¿no? Darles un poco la idea de la maraña institucional que significa la fragmentación institucional en salud. Tienes población cubierta por la seguridad social, pero depende si trabaja en el sector privado o en el sector público, pues es una historia. Si no, pues tienes el sector privado o tienes los sistemas estatales. El financiamiento en unos casos viene de un lado, en otro caso viene de cuotas obrero-patronales. En fin, si quieren luego lo platicamos con más detalle. Vamos con la siguiente. Y la siguiente, ya para acabar, yo creo que estos serían algunos de los retos. En primer lugar, creo que el acceso a los servicios de salud debe dejar de ser un derecho ligado al empleo. Su financiamiento creo que debería basarse más bien en impuestos generales y no en cuotas obrero-patronales, que son fuentes de esta diferenciación entre sistemas. Obviamente tenemos que elevar el gasto en salud con los recursos que recauda el Estado mexicano en la actualidad, no en este año, no en este gobierno, sino en muchas décadas, pues es insuficiente. O sea, se necesita una reforma fiscal a fondo para poder ampliar la capacidad recaudatoria del Estado, para llevar el gasto en salud a niveles comparables de otras economías. Garantizar a las personas un paquete mínimo de servicios y obviamente poner énfasis en la atención preventiva y primaria y no en la curativa, que pues, es incosteable. Muchas gracias. Listo, muy bien. En lo que pone en la presentación, bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación a David, a quienes organizaron este seminario. También un gusto estar aquí compartiendo con Carlos y con Connie el panel, también con David moderando. Y yo voy a tener un reto que es una presentación muy larga y no me voy a tardar más de los 15 minutos. No te hemos apuntado para que yo me mueva, ¿verdad? Bueno, perdón, les voy a mover un montón. Pero bueno, muchas gracias. De hecho, es una presentación, insisto, muy larga, de un trabajo amplio que he hecho para tratar de analizar los cambios, los retos, los desafíos, las problemáticas que han generado los nuevos programas sociales nuevos de 2018 para acá, digamos, con el sexenio, a partir del sexenio de López Obrador. Esto a través de información del INEGI, de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos Hogares, y al principio voy a poner algunos datos de OCDE y de otras fuentes. Pero pues lo que voy a hacer es, para alcanzar el tiempo, son 10:57, voy a tratar de mencionar 4 puntos muy importantes sobre estos cambios en la protección social, ¿sí? El primero es uno relacionado con el presupuesto, y entonces ahí le voy a pedir, por favor, si nos vamos varias después, van a ser como unas 10 después. También la presentación se las pueden mandar con mucho gusto. Más cosas de recaudación que son muy interesantes, me las voy a brincar, que explican todo esto. Ahí mero. Bueno, el primer punto es para entender, digamos, el contexto de lo que quiero mostrar con los cambios en los programas sociales, y luego me voy a enfocar específicamente en los programas sociales de transferencias monetarias en el país. Vale la pena entender, digamos, ver la información real, por decirlo así, sobre el punto del presupuesto general de los programas sociales. ¿Por qué? Porque, como pueden ver en esa gráfica, que está además con colorcitos para que puedan identificar los sexenios del último presidente del PAN, de Calderón, de Peña Nieto y de López Obrador, como pueden ver, el presupuesto realmente, digamos, desde 2019-2020 ya había esta idea de que el presupuesto en programas sociales era mucho más alto que nunca en la historia,
¿no? Y en la realidad lo que pueden ver es que sí lo empezó a rebasar a partir de 2022, 2023. Si nos vamos a la siguiente, perdón, por favor, se ve mucho más claro cuando no lo vemos, digamos, en términos absolutos de la suma del presupuesto, sino en porcentaje del PIB, que esta es pues, como se tiene que hacer la comparación al final de cuentas con respecto al tamaño de la economía. Podemos ver incluso que, digamos, a 2024, sí, 2024, ya no la he actualizado a 2025, pues en realidad apenas está rozando el 5%, 5.1% del PIB, el presupuesto en programas sociales, que pues era el equivalente a lo que fue en el punto máximo del sexenio de Peña Nieto, ¿sí? Entonces, digo, hay muchos más datos con los que se puede presentar esto y podemos profundizar un poco más, pero el primer punto aquí que quiero tratar de comunicarles es justo que, pues a diferencia de lo que solemos creer, el presupuesto no es mucho más alto que como lo fue en otros sexenios, el presupuesto para programas sociales. Lo que sí ha cambiado es la composición de este presupuesto. Y ahí sí creo que en la siguiente lámina, sí, en esa, ahí me detengo un poquito más. Aquí podemos ver, según los datos de la OCDE, una diferencia fundamental entre el presupuesto para programas sociales o el gasto social que llama la OCDE. Uno es en rojo, en la gráfica de acá a la izquierda, en rojo están los beneficios no monetarios, le llama la OCDE, y en negro están los beneficios monetarios. Lo que podemos ver es, aparte es una visión de largo plazo, ¿no? Es desde el 90, 2000, 2005, 2010, 2015, 2019. Esto lo actualicé hace como un año, tal vez, y hasta ese momento lo más nuevo era 2019. Quiero creer que ya hay datos un poquito más nuevos. Pero lo que podemos ver es cómo en la parte de digamos, el presupuesto para beneficios no monetarios, a partir del 2010 ha ido cayendo, ¿sí? Y lo que ha ido aumentando ha sido más bien el presupuesto para beneficios monetarios, las transferencias monetarias, ¿no? Hay muchas cosas que explica eso, mucho de esto está relacionado con el tema de salud, justo, digamos, meten más cosas, no solamente el tema de salud, pero al final de cuentas, lo que hemos visto en México durante el sexenio, al menos de López Obrador, y ya veremos en este sexenio, es que se ha cambiado, digamos, se ha agarrado presupuesto de una bolsa y se ha metido a otra. De la bolsa de, digamos, gasto en salud, se eliminó por ejemplo, el programa de estancias infantiles, que era un beneficio no monetario, y lo convirtieron en un beneficio monetario, es decir, en darles dinero directamente a las madres primero, luego a los padres. Hay análisis bien interesantes sobre eso, pues. Pero digamos, ese tipo de cambios explica mucho por qué ha venido cayendo justo digamos, y es algo, insisto, de largo plazo, ¿no? Desde 2010 está cayendo. No es que solamente el sexenio de López Obrador inauguró esa tendencia. Ha venido cambiando entonces este gasto que va digamos, a los servicios, por llamarle de alguna manera, o a algún tipo de subsidios, y se han cambiado por transferencias monetarias. Ahora, eso de alguna manera y el enfoque simbólico que ha habido tal vez, digamos también mercadológico, por decirlo de otra manera, en el tema de los programas sociales de transferencias monetarias, ha creado un debate muy importante al respecto, ¿no? Y ahorita voy a profundizar un poquito más en eso, pero antes quería poner un punto nada más de comparativa muy, muy rápido, y es que justo nos peleamos mucho por si hay clientelismo, no hay clientelismo, con el tema de los programas sociales de transferencias monetarias, si lo merecen o no lo merecen, si por eso votaron por Morena en 2024, ¿no? Pero tenemos que recordar, y ahorita voy a mostrar muchas cifras de cómo creo que se redistribuyó mal durante el sexenio de López Obrador, pero antes de todo eso hay que decir que todo eso nos estamos peleando por la barrita que está acá verde a la izquierda, ¿no? La que ni se ve. El 4% de presupuesto, que de hecho está redondeado, es 3.5, dice acá, ahí está redondeado en 4. Y pueden ver cómo las transferencias monetarias en otros países, digamos, en el promedio de la OCDE, pues llega a 11%, pero como decía Carlos hace rato, no nos fijemos solamente en los más altos de la OCDE. Colombia dedica 6% más, que eso es 50% más de presupuesto, es bestial la diferencia. Chile 5%, ¿no? Entonces, de todos modos, nos estamos peleando por migajas y estamos criticando y demás y viendo cómo mejorar esas migajas, que el contexto general deberían aumentar mucho, ¿no? Pero bueno, es el primer punto. Segundo punto, van a ser otra vez varias adelante, perdón. Perdón, ya dos atrás, esa. La siguiente, sí. El segundo punto es cómo ha cambiado la cobertura de los programas sociales. Como decíamos ahorita, ha aumentado el presupuesto para los programas sociales, perdón, de transferencias monetarias. De aquí en adelante casi siempre voy a obviar que voy a hablar solo de las transferencias monetarias, los programas sociales de transferencias monetarias.
El primer punto es, sí llega a más gente, ¿no? Eso es una realidad y acá está el cambio, digamos otra vez con la NIG, de 28% que era en 2018 aumentó a, ¿qué? A 34% en 2022. Es un cambio importante, 6% más de la población, digamos, no es menor, pero también está muy lejos de tanto de lo que comunica el gobierno federal como de lo que critican al gobierno federal, ¿no? El gobierno federal, cuando fue la pandemia, López Obrador dijo públicamente que no iban a echar a andar nuevos programas sociales para atender a los más pobres durante la pandemia, porque el 90% de los hogares más pobres recibían un programa social y la mitad de los hogares estaban cubiertos por un programa social. Claro, era un poco general la afirmación y programa social para el gobierno federal puede ser cualquier cosa, ¿no? Casi que si te pavimentan afuera la calle ya tienes un programa social y realmente es mucho más complicado que eso en términos académicos, ¿no? Pero el punto es, sí ha aumentado, no tanto como lo comunican en el gobierno. La siguiente, por favor. Digamos, un punto adjunto a esto es dónde ha aumentado más. Y ese es el tema, ¿no? Algo bien interesante es que uno creería que en los estados con mayor pobreza es donde está aumentando más rápidamente la cobertura en programas sociales. Y esto realmente no es cierto. Si se fijan, el estado donde cayó más la cobertura, cayó, no aumentó menos. No estoy diciendo que aumentó menos. Donde cayó incluso la cobertura es en Chiapas. En Chiapas tenían 8% más de hogares recibiendo programas sociales en 2018, que es 2018 comparativa, sí, 2018 que en 2022. Eso a mí me parece fuertísimo, ¿no? ¿Qué otros cayó? Lo que está en rojo, Zacatecas, Oaxaca, Tabasco, Guerrero y San Luis Potosí. En todos esos estados cayó. Y uno diría, pues más bien estamos tratando de atender más a los más pobres, ¿no? ¿Dónde aumentó más? En Yucatán, Ciudad de México y Nuevo León y Estado de México. Estos son los estados donde aumentó más. Ahorita vamos a tratar de entrar en el por qué, el tiempo que nos permita esto. En la siguiente se ve simplemente una correlación muy sencilla de cómo en realidad, pues, donde había menos pobreza es donde aumentó más la cobertura de programas sociales, ¿no? La siguiente, por favor. No sé si la siguiente está más sencilla. Sí, esa está más sencilla. Esto es simplemente, dijimos ya que en los estados más pobres es donde cayó, digamos, más la cobertura de programas sociales. En los estados con menos pobreza es donde aumentó más la cobertura de programas sociales. Más o menos eso trata de comunicar esta gráfica, que son veintiles. Hace rato Carlos nos hablaba del tema de los deciles de ingreso. Acá están los veintiles de ingreso, que yo creo que la mayoría conoce. Más a izquierda están los hogares más pobres, más a derecha los hogares con más ingreso. Y lo que vemos, esas dos gráficas, que es 2016 y 2022, es que la cobertura de los programas sociales en 2016 era más alta en los hogares con menos ingresos, y donde se cruzan las líneas rojas y negras es donde aumentó la cobertura más bien entre de 2016 a 2022. Básicamente, ¿qué quiero decir aquí? Por ir más rápido, que en los hogares con menos ingresos cayó la cobertura de programas sociales y en los hogares con más ingresos aumentó la cobertura. No está mal que aumente la cobertura, además sigue siendo bajita, ¿no? Para los hogares más ricos. Aumentó, ahí no vi el dato, pero aumentó como de 6% a 18%, sigue siendo poco y me parece que es deseable, pero el gran tema para mí es esto que está acá. ¿Por qué a los hogares más pobres se les está descubriendo? Y por poner digamos, la comparativa que suele ponerse, pues al final de cuentas, si estamos hablando que el presupuesto de programas sociales es básicamente el mismo, si la cobija es la misma, pues a estar tapando más a un lado, que es al de los hogares más ricos, estás destapando más a los hogares más pobres, ¿no? Ese fue el segundo punto. ¿Cuántos minutos me quedan? De que 5, ¿verdad? 3, 4. Ok. Tercer punto es el tema de cómo ha cambiado el perfil de quienes reciben los programas sociales, ¿no? Y eso se explica mucho por, digamos, cómo se han modificado los presupuestos dentro de los distintos programas sociales. Si nos vamos varias, con mucho gusto les pueden pasar la presentación para que vean más. En la siguiente, creo, otra. Ahí. Esto es, digamos, es con los resultados de una regresión logística. No importa mucho explicar eso, pero digamos, trata de mostrar la probabilidad de que cierto perfil sociodemográfico reciba un programa social. ¿Sí? Y acá están digamos, los resultados para los 3 años, 2018, 2020 y 2022, pero lo más importante está en los puntitos de ahí, ¿no? Más sencillo. Digamos, la característica de ser una
un hogar o una persona dentro de un hogar en situación de pobreza, esa característica en 2018 te daba una probabilidad de, ya me perdí dónde está la de pobreza, está acá abajo, de 3.15 en pobreza moderada y de 12.74 en pobreza extrema de recibir un programa social. Eso, que es la barrita verde, eso disminuyó de manera fuerte en los siguientes años, ¿no? Digamos, ser una persona, bueno, una persona dentro de un hogar en situación de pobreza ya no te asegura tanto como antes recibir un programa social. ¿Cuáles son las características que aumentaron la probabilidad de recibir un programa social? Pues como se podrá imaginar, la de ser un adulto mayor, ¿no? Y me brinqué esa parte, pero el tema es que en presupuestos, desde 2019 ha estado estancados el presupuesto de casi todos los programas sociales, con excepción de la pensión de adultos mayores, que se ha multiplicado de una manera muy, muy, muy alta. Creo que ya se multiplicó a 2025 como 7 veces el presupuesto de ese programa. Y eso está bien, digamos, yo sí insisto en que eso debería estar bien, eso no es criticable, pero el tema es que el resto de los programas sociales pues básicamente están estancados desde hace 6, 7 años, con excepción de los cambios durante este sexenio, ¿no? En 2025. Entonces, adulto mayor, te asegura, ser un adulto mayor te asegura tener de alguna manera un programa social, obviamente es un programa universal, pero también otro tema grave es la disminución en términos, digamos, de edad de la primera infancia. La probabilidad de recibir un programa social perteneciendo a primera infancia disminuyó de manera muy importante durante los años del sexenio de López Obrador. Ese es el tercer punto, un cambio de perfil muy importante. Y un último punto que igual nos vamos a unas láminas después, pero más bien se los voy a contar un poquito más adelante. Más. Ahí. Sí, en esa, está bien. Digamos, el punto es, ¿qué efecto tiene sobre la pobreza el cambio dentro de los programas sociales? ¿No? Pobreza monetaria, porque pobreza multidimensional pues tiene que ver justo con temas de salud y demás, ¿no? De otros derechos sociales. Pero en términos de pobreza monetaria, sí que el cambio de los programas sociales durante los años del sexenio de López Obrador impacta más en la pobreza, digamos, disminuyen, me parece que 1 millón más de personas en situación de pobreza, está un poco complicado el cuadro, pero bueno, disminuyen más personas en pobreza, pero el tema es que digamos, con el aumento de dinero por programas sociales que reciben los hogares en general, con ese aumento, si se hubiera distribuido como se distribuía previo al sexenio de López Obrador, digamos, más enfocado en los más pobres, eso habría tenido un efecto básicamente del doble en términos de disminución de la pobreza extrema, ¿sí? Por ahí está el dato de que en realidad un poquito más de presupuesto del que ya existe ahorita con la pensión de adultos mayores, pero enfocado en pobreza, podría acabar con la pobreza extrema, básicamente erradicarla, ¿no? Pero pues el tema es cómo lo estamos repartiendo. Y ahí no me da tiempo más bien les invito a que sigamos un debate sobre el cómo se deben de distribuir los programas sociales, porque al final de cuentas sí que hay que focalizar los más pobres, pero también son deseables los programas universales y debe haber un equilibrio entre ambos, que es muy difícil, que implica muchas complejidades, pero al final de cuentas digamos, se tiene que buscar un equilibrio entre ambos, ¿no? Entonces, creo que yo ahí lo voy a dejar por el tiempo, pero cualquier pregunta de tomos y la presentación se las pueden pasar con mucho gusto. Muchas gracias. Creo que viene el QR, ¿no? ¿Para bajarla o no? ¿Dónde? Ajá. Y en el QR, si ponemos tantito la primera, gracias. Ahí va, sí, ya veo que ahí va. Gracias. Entonces, ahí si escanean el QR, pueden bajar la presentación. Algo que hay que agradecer a Max es que siempre estas presentaciones están disponibles y eso creo que es coherente con su posición de poner a disposición de todos este conocimiento. Bien, y muchas gracias, Max. Y la doctora Concepción Arroyo va a hacerlo desde acá. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a David. Y muy contenta de estar acá participando de este plan de estudios rediseñado, que estamos muy contentos o sorprendidos del título y de lo que implica este término de la sostenibilidad de la vida, ¿no? Bueno, me pasa la siguiente, por favor. El tema que voy a abordar es el tema de los cuidados.
Y me voy a ir muy rápido en algunas diapositivas que ya ayer se discutieron con mis amigas Verónica Montes de Oca y Rocío Enríquez. Aquí tenemos en esta diapositiva muy rápidamente la definición, el concepto, como decir el qué y el para qué del cuidado, que ya ayer también se discutió en el término de que todos a lo largo de la vida pues necesitamos cuidar y ser cuidados. Voy a dar algunos datos que por ahí también les voy a dejar la presentación, pero que también están disponibles en las páginas correspondientes. ¿Cómo está la realidad de los cuidados en México? Este dato nos muestra, también lo voy a pasar rápidamente, la necesidad de las poblaciones, de los grupos de edad en particular, cómo están las necesidades de cuidado en estos grupos y también diferenciado por género. Vemos ahí, pues, en el terreno de la infancia, de la adolescencia y de las personas de 60 años y más, y cómo en el término de quienes sí reciben cuidado y no reciben cuidado. Por otra parte, también estos datos de la encuesta nacional para el sistema de cuidados nos dice, esto se hizo esta encuesta está realizada en 2022, nos dice que en 2022 es 31.7 millones de personas de 15 años y más brindaron cuidados. De esta población, el 75.1% correspondió a mujeres. Y esto también es reiterativo con lo que ayer se mencionó y se ha mencionado en múltiples foros, en múltiples debates y análisis de que el cuidado es una tarea prioritariamente o mayoritariamente femenina, que ocupa el tiempo de las mujeres, que hay una, ¿cómo se podría decir?, pobreza de tiempo en cuanto a lo que se invierte en contraste con los hombres cuidadores, que también los hay, sobre todo lo que se ha observado en los últimos tiempos, el cuidado de los hombres ha sido más, se han involucrado más en el cuidado de los infantes, de sus hijos. Ve uno hombres cuidando a sus hijos, en menor proporción del cuidado que le dan a los padres. La encuesta nacional de empleo y seguridad social también nos habla de otro punto importante que se tiene que valorar, del cuidado de las abuelas y los abuelos también, ¿no? O sea, esta población que aparentemente ya debería estar retirada, disfrutando de jubilaciones o no jubilaciones, está ocupándose ahora ante la necesidad de sus hijos e hijas de introducirse en el mercado de trabajo. La encuesta de ocupación y empleo también nos habla de que el mayor interés de ponerle atención al cuidado es el interés de las mujeres de entrar al mercado laboral, y también nos habla de las afectaciones en la cuestión de la salud y de los estados de ánimo, cómo impacta el cuidado intenso o prolongado a personas o a infancias en aspectos de salud. Y aquí verán ustedes cómo impacta la salud física y la salud emocional, los tiempos de sueño, cansancio e irritabilidad. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos para el cuidado en México? Bueno, hay una información que ofrece un mapa de cuidados que se elaboró también recientemente, en donde nos habla de lo que hay en las instituciones del sector público, si se fijan ahí los contrastes también, en el sector privado y organizaciones de la sociedad civil, quienes ofertan o ofrecen cuidado directo y cuidado indirecto. En este sentido, se habla que para las infancias hay mayor número de establecimientos que para las personas mayores y o personas con discapacidad. Y bueno, más desprotegido están las instituciones que ofertan cuidados cuidados de larga duración. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos programas institucionales que oferta el IMSS, el ISSSTE y el sistema DIF, que son obviamente no cubren o no tienen la cobertura suficiente para atender a toda la población, y en el sentido también de que están fragmentados, de que son programas y servicios que no se articulan, que no están integrados. También tenemos información de acciones del reciente gobierno en donde se espera o se tiene la esperanza
de que haya éxito en estos programas, y uno de los que más, digamos, tiene que ver con el cuidado directo, y sobre todo a personas mayores, que es, como decíamos, el sector menos protegido por establecimientos públicos, es el de salud casa por casa. Y bueno, hay una infinidad de información por diferentes encuestas, por diferentes instancias, que nos da la dimensión del impacto y de la importancia de los cuidados a lo largo de la vida. Ahora, desde el 2015, 2017, ha habido una serie de foros, debates, discusiones, reuniones que nos hacen pensar que vamos, no sé qué tan pronto, hacia un sistema nacional de cuidados que ya en otros países de América Latina han iniciado. Estos sistemas integrales de cuidados están respaldados fuertemente por ONU Mujeres y la CEPAL, y también privilegian esta perspectiva de derechos humanos, de género, también una mirada interseccional e intercultural. No sé, ¿me vas diciendo cuando? 5 minutos. Bueno, ¿cuáles son los componentes de este Sistema Nacional de Cuidados? Pues hay que valorar los servicios que proveen. Hay que valorar las regulaciones que se establecen, la formación de personas, las acciones de gestión de la información, generación de conocimiento público y acciones de comunicación dirigidas a difusión de derechos. Los vacíos, ¿cuáles están identificados? Pues ausencia precisamente de estrategias educativas orientadas a redistribuir entre hombres y mujeres. También un listado de programas y servicios con nula o poca interacción y articulación. Poca presencia de servicios a domicilio. Falta de reconocimiento del trabajo de cuidado de empleadas domésticas, falta de inclusión a mujeres y hombres que se dedican al trabajo informal, este gran sector o gran cantidad de personas que no están en el mercado formal de trabajo, que no tienen acceso a licencias de maternidad, a permisos para cuidados, etcétera. Y también escasa interacción entre organizaciones de la sociedad civil, falta de atención a recursos, de recursos para cuidados paliativos y de reconocimiento hacia estas poblaciones que cuidan también, que son las abuelas, las niñas y los adolescentes. Ahora, ¿cómo integrar y articular? ¿Cuáles son los retos? Bueno, la CEPAL comenta que hay 2 tipos de agenda. Aquellas que buscan alcanzar la justicia social, que reconocen el derecho humano al cuidado, y aquellas que persiguen una inversión social eficiente que promueva el desarrollo económico, principalmente las políticas orientadas que provienen del Banco Interamericano de Desarrollo, que financia en los países servicios de cuidado, pero que con escasa participación del Estado, y entonces el cuidado se mercantiliza y se hace un cuidado precario. Y aquí quisiera introducir un concepto de María de los Ángeles Durán, que es una experta, una española que se ha dedicado por años a analizar este tema, con un concepto que ella lo llama cuidatoriado. ¿A qué se refiere este concepto? Ella habla de este grupo de población que está invisibilizado, las cuidadoras o los cuidadores no remunerados, las cuidadoras empleadas que también son invisibilizadas, y lo asemeja a una clase social. Y ella menciona, así como el proletariado tuvo que hacer luchas, movimientos sociales, activismo, para poder hacerse visibles y lograr derechos, las cuidadoras, mayoritariamente mujeres, y los hombres que cuidan, deberíamos verlos en esta manera como una clase social desprotegida, precarizada, en donde hay un déficit democrático que solo se resolverá con este otro también término de otras autoras, como Joan Tronto, que dice que debemos hacer o plantear una democracia cuidadora. También es necesario entonces esta promoción de la sindicalización y el diálogo social y crear alianzas entre diferentes actores del sector de cuidado. Esta me la voy a saltar. Me voy a ir a unos aportes también, por ahí voy a dejar las diapositivas,
que hacen algunos expertos en función de las necesidades, requisitos, directrices que se tienen que tomar en cuenta para un sistema de cuidados, que tienen que ver con articularse en torno a necesidades diversas y cambiantes de las personas, que tienen que ver con la creación y operación de instrumentos capaces de integrar de manera sostenida en el tiempo las distintas intervenciones en torno a las necesidades de la persona. Hay muchas complejidades en la acción de cuidar. Hay muchas diferencias en las personas que ofertan los cuidados o prodigan cuidados más bien, y las que los reciben. No es lo mismo cuidar a una persona mayor que solamente recibe un cuidado pasivo, como esa frase de otra autora que dice, es estar al pendiente de, donde a veces nomás es estarle echando el ojo, ¿verdad? A un cuidado directo donde hay que hacer aseo del cuerpo, donde hay que hacer a veces cambio de pañal de una persona mayor, o donde hay que cuidar una alimentación, digamos, parenteral, creo que así se llama. Entonces, hay mucha diversidad y complejidad en el tema de los cuidados. Entonces, estos autores, Mitchell, Cejudo y Oseguera, hablan de implicar dos procesos distintos pero complementarios, que son instrumentos integradores de toma de decisiones, ejecución de las acciones y supervisión. Ellos plantean instrumentos que tienen que ver con necesidad de un marco de referencia, con espacio de decisiones con autoridad y un sistema de información que pueda divulgarse, que pueda transferirse. ¿Qué otros aspectos están de fondo? Un aspecto que yo considero fundamental es las situaciones culturales, el sistema de creencias, las ideologías, los imaginarios. Y en este sentido hay otras autoras también de la economía feminista de los cuidados que dicen que a veces somos las propias mujeres quienes no trascendemos, no hacemos el brinco o no sé cómo, no salimos de esa responsabilidad moral, filial, que se nos ha construido a partir de los discursos escuchados desde la familia y desde la cultura, en donde nos dicen que las mujeres somos las principales responsables del cuidado, y desde también otra filósofa, Carol Gilligan, dice una ética de cuidado que no es democrática, ¿sí? Porque se dice, se plantea, se cuestiona cómo ese sentimiento de obligación, de afecto, de amor hacia las personas que requieren cuidados, debiera estar presentes en el Estado, en los hombres, que son los principales ausentes en las tareas de cuidado. Y bueno, creo que apenas si me alcanzó el tiempo. Hay necesidad de hacer un equilibrio de derechos y beneficios entre quienes cuidan a las infancias en contraste con quienes cuidan personas mayores y o con discapacidad, así como incrementar servicios para estos últimos dos grupos, porque todavía no se tiene claridad o no se ha visto la realidad del cambio demográfico, ¿no? Ya está el incremento de la población mayor en marcha y nos alcanza y no se hacen previsiones. Bueno, con esto termino y lo demás, pues por ahí en las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces ahora vamos a abrir un espacio de diálogo. Les agradezco porque creo que alcanzamos a batir un poquito el retraso que teníamos. Entonces, y nos permite también tener un espacio un poquito más generoso de diálogo. Entonces vamos a hacer una ronda de unas 3 preguntas más o menos. Y acá tenemos Pablo y Mireya. Hola a todos y a todas. Yo tengo una pregunta sobre si es viable interpretar las desigualdades específicamente a través de la supresión de la juventud. Y hago esta pregunta en el contexto de, veo una constante en las ponencias. Creo que la redistribución de los programas sociales hacia las personas de la tercera edad es evidente. Creo que los cuidados y la salud reactivos en vez de preventivos
obviamente asumen que te vas a desgastar y entonces recibirás atención en vez de recibirla antes de que tengas un problema. Y también, pues me parece que bueno, yo creo que es obvio, ¿no? Que los cuidados, si toman una perspectiva de concentrarse en las infancias, rinden más, ¿no? O sea, si lo vemos desde la perspectiva de las políticas públicas. Mi hipótesis es que eso tiene que ver con una supresión de los jóvenes para que se integren al mercado laboral forzosamente, pero quiero preguntarles si ustedes creen que esto es una variable que están tomando en cuenta los que hacen las políticas públicas o si es solamente como un efecto inadvertido de la forma en la que operan. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por sus ponencias, muy interesantes las tres. Bueno, la protección social se ha definido como la protección de riesgos en el curso de la vida, ¿no? Y hay diferentes definiciones de protección social. Yo voy a leerles, bueno, seguramente la conocen, la que da Coneval como protección social. Coneval dice que la protección social es la protección de la seguridad económica de las personas y sus familias ante eventos de la vida como el desempleo, la enfermedad, la invalidez, la muerte y la vejez, y también considera las limitaciones de ciertos hogares tienen para obtener un ingreso suficiente para adquirir una canasta básica alimentaria. Esa es la definición de protección social que al menos Coneval de manera oficial está tomando. Y luego vemos que en el sistema de protección social aquí en México existe esta dualidad que ha surgido, como lo mencionabas, Carlos, en tu presentación, de ligar la seguridad social al empleo. Entonces, tenemos la protección social como una dualidad, por un lado, de la protección social contributiva, que es la seguridad social, y todo lo demás que buscan los programas sociales cubrir de manera ineficiente, desigual y probablemente inequitativa los mismos riesgos que busca proteger la seguridad social. Entonces, mi pregunta es, como no es momento ya como de hacer un rediseño de toda esta estructura que está generando la dualidad y que está perpetuando las desigualdades a lo largo del curso de vida, desde la salud, el acceso al trabajo. No es solamente hacer programas de formalización del empleo, ¿no? Porque se puede pensar el origen es la informalidad, pero desde que la ley, ¿no?, determina quién es formal y quién no es formal a través de una ley de seguridad social que solamente tienen acceso ciertas, ¿no?, las personas que tienen un contrato. O sea, no es momento de hacer un rediseño y reescribir, ¿no?, toda esa parte para empezar ahora sí a batir las desigualdades que son estructurales. Si son estructurales, cambiemos la estructura, ¿no? Y estoy pensando ya en toda esta discusión que se ha dado sobre no solamente el sistema de universidad de salud, sino el sistema de seguridad social universal, ¿no? Y eso también implica que desde la academia tenemos que empezar ya también, no solamente a hablar sobre eso, sino también diseñar un mapa de ruta de cómo se tiene que hacer, ¿no? Porque hablamos, se tiene que mejorar la recaudación, cobrarle más impuestos a los más ricos para hacer esta parte, ¿verdad? Sí, pero ¿cuánto cuesta? ¿Cómo se tiene que hacer? ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Y ese planteamiento va desde la academia también, porque sabemos que los políticos, pues con su visión cortoplacista y todo lo que implica, no lo van a hacer. Entonces, bueno, esa es mi pregunta. ¿Me toca? Sí, gracias, pero. Bueno, muchísimas gracias por el día. La verdad que ha sido un día muy rico y maravilloso con escucharles. Hay dos cosas que me preocupan un poco y tiene un poco también que ver con lo que tú decías. A mí me preocupa mucho que las políticas sociales no tengan una perspectiva de curso de vida. ¿Y a qué me refiero con esto? O sea, no es agarrar grupos etarios, ¿no?, sino es darle seguimiento a las generaciones. Yo lo he dicho muchas veces en muchos lados, aunque trabajo envejecimiento, me preocupo mucho por la vejez, pero me preocupa más el envejecimiento.
Y esto significa que tenemos dos cosas. Una deuda histórica con las personas viejas que no tienen seguridad social. Es una deuda, es una de las desigualdades estructurales más terribles, porque tenemos más de 1000 regímenes de pensiones. Y no entendemos uno y luego el otro y luego no puedo portabilizar. O sea, es un problema terrible y aquí también tendríamos que tener en este doctorado maravilloso un área especializada en todo el tema de pensiones, porque junto con la salud son los dos temas fundamentales. Entonces, sí me preocupa mucho que ha habido en el desarrollo de los últimos 50 años, yo lo que he observado es que ha habido generaciones sacrificadas, ¿sí? Y etiquetadas, jóvenes, viejos y de todos, ha habido sacrificio de generaciones. Entonces, no estamos viendo la política social desde la perspectiva del curso de la vida. Y esto significa tener indicadores generacionales por cohortes. Tenemos los elementos, pero no tenemos la perspectiva teórica. Y esto es bien interesante. Entonces, hay que tener mucho cuidado en tener también de pronto un discurso viejista. A mí también me preocupa cuando es que les da mucho a los viejos. Caramba, han luchado tanto para conseguir lo que tienen, pero evidentemente me preocupa que descobijen las generaciones más jóvenes, porque están sacrificando el envejecimiento. Están sacrificando el envejecimiento saludable de las poblaciones, su crecimiento. Y eso me preocupa mucho. Y por otro lado, siempre he pensado, mañosamente, que el gobierno siempre ha financiado a las personas mayores porque es más barato financiar un porcentaje pequeño que simbólicamente pega políticamente más. Y eso ha sido desde que estaba López Obrador en la ciudad. O sea, claro que es económicamente mejor apoyar un sector olvidado, marginado, que ha luchado muchísimo, pero que económicamente y administrativamente es un porcentaje mucho menor que si apoyaras a toda la población, ¿no? Entonces, y claro que creo también que debe de haber una universalidad de los apoyos económicos, pero también de seguimiento en las cohortes. Hay generaciones sacrificadas. O sea, eso es una perspectiva que hay que verla de manera diferente. Y quería también preguntar dos cosas importantes. La Ley General de Salud para mí es un turning point en la política de salud súper importante, porque la Ley General de Salud, si mal no recuerdo, del 2001, es brutal en la forma en cómo se organiza y se superfragmenta la salud, los sistemas de salud y toda la hospitalización, el presupuesto, que me parece que es importante también de rastrear. Yo quería que tú me orientaras un poquito a pensar un poquito más esto, ¿no? Y la última, por supuesto, la única manera que pienso en que podemos dar seguimiento del impacto que tienen las políticas sociales no es por grupos de edad, es por cohortes. Nada más con esto. Bueno, muchas gracias por las preguntas y comentarios. A ver, a lo mejor uno de Leopoldo y luego cerramos y comentamos, sí. Bueno, buenos días, tardes, creo que ya son tardes. Una pregunta para la doctora Concepción. Hace años yo vi una campaña de unas feministas, creo que era argentinas, y me acuerdo mucho de una frase y mi pregunta es, ¿qué opina usted de esta frase, no? Ellas decían, eso que le llaman amor es trabajo no pagado. Muchas gracias. Entonces, adelante con sus comentarios. Pues vamos en orden. Desafortunadamente breves. No estoy seguro que logre responder todas las preguntas, son complicadas, o lo que quieras comentar. Interesantes, pero a ver, comienzo por lo que Mireya comentaba, ¿no? Yo coincido, o sea, la respuesta es sí. Coincido en que deberíamos tener un sistema de protección social universal y ya no dependiente de cuotas obrero-patronales, sino de impuestos generales. A mí me parece que es la única manera de unificar y de evitar exclusiones, ¿no? Claro, se dice fácil, porque las grandes interrogantes, ¿para cuánto alcanza? O sea, pensando en salud, no sé mucho del tema de pensiones, pero el tema de salud, ¿con qué paquete de servicios? O sea, el Seguro Popular tenía uno y era menor que el del IMSS. En términos per cápita sí, pero el paquete de servicios no era igual. No era igual.
Entonces, ahí hay una ineficiencia. Y si tú comparas, por ejemplo, al interior de las instituciones de seguridad social, pues también hay diferencias bestiales, ¿no? Está el IMSS, pero el ISSSTE tiene un paquete de servicios superior y obviamente más costoso. Y si te vas con estas instituciones de seguridad social de élite, como por los de Pemex, Fuerzas Armadas, no, bueno, pues ya quisiéramos estar en eso. Entonces, a la hora de pensar en universalizar, pues hay que ver con qué paquete de servicios nos igualamos. Porque si nos igualáramos al primer paquete de servicios de Seguro Popular, no, pues no, muchas gracias, ¿no? Mejor, o sea, sí, o sea, tendría que ser de que menos empezar como con lo del IMSS, pero ahora eso, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Y dado el gasto que les comentaba en salud total, bueno, no, el componente público no alcanza, no alcanza. Eso yo diría de entrada. Si se me ocurren más cosas, ahí les voy diciendo. Bueno, igual coincido con lo que está diciendo Carlos. Lo que agregaría tal vez es, o sea, se ha definido mucho a México y de hecho a otros países en este término de regímenes de bienestar que trabajamos mucho las y los colegas en Remipso, como este régimen de bienestar dualista estratificado, ¿no? Y desde ahí tenemos que entender cómo está en la médula del desarrollo del siglo XX y el inicio del XXI, estas ciudadanías estratificadas y estas ciudadanías de segunda que le han tocado a las personas que están fuera de la seguridad social y cómo sí ha habido todos estos paquetes básicos, le llaman, que les empiezan a agregar, que sí, no existían antes y estaba peor, pero de todos modos son paquetes de segunda, ¿no? Entonces yo estoy completamente de acuerdo con el tema de la universalidad. Creo que en el discurso nadie va a decir que no, la cosa es justo hacer esa hoja de ruta de cómo llegar a ella, ¿no? Creo que cuando en algún momento, digo, yo peleo mucho o discuto mucho el trabajo de Santiago Levy, pero en algún momento que trató de poner una ruta, era complicada de todos modos y era una ruta incluso que era criticable. Entonces, en general es difícil. Por ahí con Enrique Valencia, que aquí conocen bien, y con el doctor Carlos Barba también, en algún momento en 2018 hicimos un artículo, creo que para Remipso justo, de una ruta para universalizar justo el sistema de salud. Y pues sí, es carísimo, ¿no? Pero pues hay que seguir por ahí. O sea, pues más caro no tenerlo, claro. No, yo tomo mucho la propuesta para, digamos, para hacer en conjunto todo eso. Y regresando a lo que decía Pablo, o sea, estoy muy de acuerdo justo con el tema de esa, tú le llamas supresión de los jóvenes. Yo estaba pensando en estos temas del merecimiento, ¿no? De lo que se ha discutido por muchos años de quienes merecen, lo voy a poner en estos términos, asistencialismo, ¿no? Obviamente, como lo vemos desde un enfoque de derechos y universalismo es distinto, pero quienes merecen esa asistencia, pues es quienes tienen, digamos, ciertas vulnerabilidades, ciertas necesidades, sobre todo desde esta idea de la ética del trabajo, de Bauman y demás, pues quienes no tienen las capacidades para trabajar. Y claramente los jóvenes o los adultos jóvenes, pues son los últimos en quienes van a pensar cuando tiene que haber algún tipo de programas sociales como estos. En otros países es distinto, ¿no? Pero la narrativa aquí en México es esa y bueno, pues de ahí que nadie esté hablando de un seguro de desempleo, por ejemplo, súper importante como hay en otros países, que eso sería un piso mínimo para empezar a dar algún tipo de protección a los jóvenes. También súper de acuerdo con todo el tema de las cohortes, de las generaciones de sacrificio. Me gustó mucho eso, ahora que hablan de todos estos países o territorios de sacrificio, desde el ambientalismo, pues generaciones de sacrificio es un muy, muy buen concepto. Pero bueno, no comento más por tiempo, pero bueno, gracias por los comentarios. Gracias. Efectivamente, esa frase de otra experta feminista del cuidado, Nancy Fraser, de eso que llaman amor es cuidado no pago, efectivamente es la visibilización del trabajo doméstico y de cuidados a partir de los movimientos de las feministas que se ha estado visibilizando, poniendo en la discusión, en los debates, o sea, el trasfondo de estos sistemas de cuidado, ahí se originaron.
en los movimientos feministas. Una crítica que yo hago a los movimientos feministas que han puesto en relieve toda esta parte del trabajo doméstico, de cuidados, es la poca visibilización que hacen de las mujeres mayores precisamente, porque generalmente se lucha, se pelea, el activismo está centrado en las mujeres jóvenes que son madres, que cuidan infantes y que desean ingresar al mercado de trabajo. Pero queda fuera estas mujeres mayores que también son violentadas, que también son abusadas, que cuidan a veces ya en condiciones de salud vulnerables físicamente a maridos, a hijos con discapacidad, a nietos, y que no están presentes en esos movimientos y en esos discursos de los grupos feministas, o no lo suficiente. Entonces sí, efectivamente, todo lo que ahorita estamos viendo, la raíz es justamente a raíz de las luchas feministas, de la economía feminista del cuidado, de identificar que el trabajo doméstico y de cuidados tiene un costo. Ayer platicábamos justamente con David todo lo que implica si a él no le hiciera su esposa las 3 comidas que se las manda para que coma bien y para que esté sano y para que se cuide. O sea, si él pagara por esa situación, el costo sería muy fuerte. Y ya está demostrado por muchos análisis de estas economistas feministas del aporte al Producto Interno Bruto de lo que implica el costo de los cuidados. Gracias. Muy bien. Pues sí, muy puntualmente tal vez, sí. Que las transferencias condicionadas, estas transferencias de pensiones a personas mayores van, fíjense, esto es muy importante, fundamentalmente a mujeres mayores, porque hay una feminización del envejecimiento, pero porque las mujeres en un porcentaje más menor que todos tienen pensión, justamente por el trabajo no remunerado. Entonces, esta pensión, aunque se diga adulto mayor, en realidad son para personas mayores, donde la mayoría son mujeres que han sido las más olvidadas y violentadas por el sistema y por la desigualdad de estructura. Gracias. Muy bien, pues lamento tener que cortar la conversación, la seguimos ahorita en el café y les agradezco mucho, ahorita les entrego también su constancia y un obsequio. Muy bien, los invitamos a un café acá afuera. El receso está previsto para solo 15 minutos, entonces a las 12 en punto nos encontramos acá de nuevo para la última mesa temática.